Hoy vamos a compartir con el tema la profecía contra Gog. Es el tema del día de hoy. Entonces vamos a buscar la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 38. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 38. Todo el capítulo vamos a leer el día de hoy, del versículo 1 hasta el 23. Ezequiel capítulo 38, del versículo 1 al versículo 23 vamos a leer en esta ocasión, ¿no? Bueno, voy a leer entonces. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut, con ellos todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado
y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Hasta el versículo 23 he leído. Hasta el versículo 23 he leído. Bienvenidos todos los hermanos que están a esta hora conectados en esta plataforma de Zoom. También los que están acompañándonos cada día por medio de la plataforma de Facebook y también en TikTok. Cada día están como hermanos fieles, aunque físicamente muchos no pertenecen a la iglesia acá en Chile, pero por tener este acercamiento del estudio bíblico de manera virtual, podemos encontrarnos cada día como si fuéramos, como si estuviéramos en un mismo lugar, ¿no? Como si estuviéramos en un mismo país, y Dios nos ha permitido encontrarnos por esta plataforma. En esta semana, como bien hemos compartido, la semana pasada, perdón, estábamos contando a los hermanos que el pastor Juan, ¿no?, es el ministro principal de la iglesia Misión Buenas Nuevas. Está en Corea del Sur para participar en lo que será el Campamento Mundial de Jóvenes, también el Congreso de Líderes Cristianos, también estará realizándose el Foro de Ministros, en fin, muchas actividades en conjunto una vez al año en Corea del Sur, que es donde está la sede de la Misión Buenas Nuevas. Se realiza este gran evento, y en este año específicamente la visita del pastor se llevó a cabo porque de nuestro país, o sea, de Chile, un pastor que nosotros no conocíamos, por la casualidad, él visitó la ciudad de Córdoba, en Argentina. En ese lugar él se encontró con sus amigos pastores y podían hablarle acerca del evento que había realizado la organización de IYF en Uruguay en este año. Entonces le hablaron también de que ellos iban a participar en Corea del Sur en un congreso de líderes cristianos, ¿no?, los pastores de la ciudad de Córdoba. Entonces este pastor se había motivado bastante con esta actividad, por lo tanto decidió comprar su pasaje para poder viajar a Corea del Sur con su esposa, también con la pastora. Y luego, a causa de ese motivo, nuestro pastor, ¿no?, el pastor Juan, que en un principio no tenía el plan de viajar, tuvo que tomar la decisión para ir. Porque en el caso que él no va a Corea, el pastor nos decía que ¿cómo va a venir un pastor de Chile, de otra iglesia, y yo, siendo ministro de la iglesia, no voy a participar? De esa manera el pastor tuvo que cambiar el plan, y así finalmente él viajó a Corea del Sur hace algunos días. Entonces la semana pasada me tocó también compartir la enseñanza el día miércoles, el día viernes, en vez del pastor Juan, en vez de la predicación del pastor Juan Kim. Era mi turno de compartir la palabra. Estuve muy agradecido al Señor, porque predicando la palabra un día, 2 días, 3 días, además diariamente estoy compartiendo por otras plataformas, estaba muy contento, ¿no? Estaba muy agradecido delante de Dios por la enseñanza bíblica, porque en algún momento yo nunca me imaginaba, nunca pensé, de hecho, en mi vida de joven, mientras estaba en la universidad, nunca pensé que iba a ser como un pastor, ¿no?, de una iglesia, que iba a dedicarme a la labor de evangelismo, ¿no?, de predicar la palabra. Pero hoy en día, por la gracia de Dios, estoy teniendo muchas oportunidades de compartir la enseñanza bíblica, de compartir la palabra, de realmente transmitir, ¿no?, el mensaje de Dios, la palabra la palabra del Evangelio. En este tiempo estamos leyendo el libro de Ezequiel. Personalmente, para mí ha sido, de mucho descubrimiento el texto de Ezequiel, porque en sí los teólogos, los eruditos de la Biblia, señalan que este libro de Ezequiel es un libro que tiene demasiados simbolismos, ¿no? Hay muchos elementos simbólicos que a la hora de interpretarlos se nos hace, un poco difícil. Si no buscamos los datos, si no podemos investigar un poco sobre el contexto histórico del libro de Ezequiel, a rato se hace bien difícil para poder entender.
Por lo tanto, he puesto, ¿no? O sea, mi cabeza y también mi corazón para poder escudriñar el texto del libro de Ezequiel. Hay muchos aspectos que de mi capacidad, ¿no? se salen, pero el día de hoy quisiera compartir con ustedes hasta donde yo pude realmente, o sea, investigar también hasta donde yo pude percibir la enseñanza de la Biblia, ¿no? en los capítulos del libro de Ezequiel. Entonces el capítulo 38 precisamente y el 39 nos hablan de dos nombres o sea, nombres propios. El primero es Gog y el segundo nombre es Magog, ¿no? Dos nombres muy similares que aparecen acá en el libro de Ezequiel capítulo 38, que según el relato bíblico del profeta, dice que se está refiriendo a un rey, a una nación que, o sea, quiere atacar a la nación de Israel luego de que ésta ha sido restaurada. Recordemos que la nación de Israel, o sea, fue atacada más o menos, ¿no? Decimos más o menos porque las fechas a veces un poco varían, más o menos. Y la vez pasada nosotros estábamos analizando como el año como 607, algunos estaban mencionando antes, desde 480, 486. O sea, hay diferentes relatos, pero 607 más o menos es la fecha que se considera la caída del último rey de Judá, que es el rey Sedequías. Estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Entonces, después de que después de que los judíos habían caído por la mano del rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ellos han permanecido 70 años en el cautiverio por medio de Babilonia. Luego la historia nos señala que este imperio babilónico fue derrocado por medio del imperio persa, y luego después del imperio persa le siguió el imperio griego, ¿no? O sea, a través de Alejandro Magno, quien empezó a dominar el mundo entero. Finalmente, el último imperio conocido es el imperio romano, que es el imperio que obviamente derroca al imperio griego, y luego en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo es el imperio que estaba dominando. En el libro de Daniel, que vamos a ver más adelante, precisamente una imagen de una estatua nos enseña acerca de todos estos reinos, imperios que habían dominado en diferentes épocas. Entonces acá la Biblia, cuando nos habla de la profecía contra la nación de Gog, nos habla de un tiempo futuro. O sea, el tiempo futuro en la que cuando Israel sea restablecida, un día este imperio, este rey, va a atacar a la ciudad de Jerusalén, va a atacar a Israel. Entonces, hay muchas personas que estaban, o sea, haciendo o estaban definiendo algunas posibles, o sea, teorías o posibles, o sea, países a los cuales se adjudique el nombre de Gog, en este caso. Entre ellos existe, ¿no?, la creencia de que este reino de Gog se refiere precisamente a la nación que actualmente nosotros llamamos Rusia, ¿no? Rusia siendo una nación enorme, y que hace un poco de tiempo pudimos escuchar que ellos estaban teniendo conflicto hasta hoy, ¿no?, con la nación de Ucrania. Pero según algunos teólogos dicen que precisamente esta nación que dice que está en los confines del norte, precisamente, y Rusia está en la zona norte de Israel. Por lo tanto, podría considerarse, ¿no?, la nación de Rusia un día atacará la nación de Israel. Es una teoría, ¿no?, probable teoría, que de esta manera va a acontecer. En el libro de Apocalipsis también se menciona la nación o los nombres de Gog y Magog como parte de las naciones de parte de Satanás, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, que habían luchado contra el pueblo de Dios. Cuando nosotros buscamos el libro de Apocalipsis capítulo 20, podemos observar esta escena donde se menciona acerca de estos dos países, dos naciones.
Bueno, estas son ideas, ¿no? No puedo con certeza hablar acerca de que sea así, pero entre los teólogos tienen esta idea, que posiblemente esta nación, o sea, nación del rey Gog, este rey se refiere, o sea, un gran, o sea, dirigente que estaba preparando la guerra contra Israel un día. Lo interesante, hermanos, de esta historia es que no solamente este reino de Magog estaba atacando a la nación de Israel, sino que también aparecen otros pueblos acá mencionados. En el versículo 5 dice Persia, Cus y Fut, dice, con ellos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estos países de Persia, Persia en la actualidad se refiere al país de Irán. En el caso de Cus, esta es la región de Etiopía, y en el caso de Fut se refiere a Libia, ¿no? Estos son aliados de Gog, según este relato. Entonces, estos países, ¿en qué zona están ellos? Ellos están al sur de Israel. Pero por otra parte, hay otras naciones en el versículo 6 dice, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines de la tierra, dice. Perdón, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces aparece acá la nación de Gomer, Togarma. Ya, en el caso de esta, como Gomer, Togarma, se refiere, ¿no?, los países que están, digamos, en el norte, ¿no? Norte de Israel, hacia el norte de Israel. Entonces digamos que Israel, estando en el plano central, sería atacado por el norte y también por el sur. O sea, una invasión que prácticamente debería destruir la nación de Israel. Debería acabar con los israelitas. Recordemos que esta profecía se está mencionando que va a ocurrir cuando. Ya, la Biblia no es clara a la hora de mencionarnos el tiempo en el que ocurrirá. Solamente está diciendo que después de muchos días. Ya veamos el versículo 7, dice, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud, que se ha dicho a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, dice. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Acá lo interesante, hermanos, es que en realidad la Biblia nos muestra que esta nación de Gog, que va a atacar a la nación de Israel, esta nación está siendo en algún sentido influenciada o dirigida por medio de Dios. ¿Es correcto? El versículo 4 dice claramente, te sacaré, dice. ¿Sí? Versículo 4, como dice. Ya vamos a ver acá. El libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 4 dice, y te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Como si fuera que Dios mismo está incitando a esta nación para que vaya contra Israel. Pero en realidad, lo interesante de esto es que no es que solamente Dios estaba incitando a esta nación para que un día ataque a la nación de Israel, sino que dice que Dios mismo va a destruir a la nación de Magog. Así está escrito. A la nación de Gog, perdón. Hermanos, la Biblia en sí tiene muchos aspectos simbólicos, o sea, muchos elementos que nosotros no podemos considerar, pero sí hay un punto común que la Biblia nos menciona, que es precisamente, o sea, la victoria, o sea, la supremacía de parte de Dios ante cualquier tipo de amenaza a su pueblo, en este caso, el pueblo de Israel. Entonces, en la vida de los cristianos, si nosotros pudiéramos considerar este tipo de aspectos, entonces podemos entender que en nuestra vida a veces acontece de la misma manera. A veces pareciera que por todas partes, por todos lados, llegan las situaciones, las dificultades, los problemas, las angustias. Entonces, alguien si se pone a pensar en ello, tal vez no puede considerar, no puede pensar cómo yo puedo salir de esta situación, ¿no? ¿Cómo puedo realmente ser libre de esta situación? Entonces, naturalmente la gente va a tener desesperanza. Imagínense, un país
que está siendo invadido por el norte y luego por el sur. ¿Qué esperanza podría tener? ¿De qué manera este país puede contraatacar, digamos? Entonces la Biblia nos hace entender una nación a la cual Dios estaba protegiendo, aunque venga de todos lados la situación y los problemas, las dificultades, en ese momento por Dios se resuelve, se solucionan todas las cosas. Podemos ver eso, ¿no? Acá en el versículo 14 dice: por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos, dice. O sea, ¿por qué dice que va a ser Dios santificado en Gog? Es decir, que Dios va a destruir esta nación. Así Dios mostrará su soberanía, su poder. Nadie puede vencer contra Dios. Esto es la palabra. Nadie puede ganar contra el poder de Dios. Entonces, entre los hermanos, mientras llevan la vida de creencia, cuando vienen situaciones en su vida, cuando vienen problemas, dificultades, nosotros estamos en medio de mucha angustia y mucha preocupación. Alguna persona, por tanta preocupación, por tanta situación de su vida, ni siquiera puede conciliar el sueño. A veces en mi vida, ¿no?, ocurrió que por más que yo oraba a Dios, buscaba la ayuda de Dios, pero no podía despojarme de la situación, ¿no? Es decir, que tenía muchas situaciones, ya sea algún problema de salud, algún problema de economía, pero a veces estaba muy angustiado, aunque estaba orando a Dios, estaba pidiendo al Señor sobre algún asunto, pero a la vez yo estaba tratando de resolver, estaba tratando de solucionar esa situación, ¿no? Entonces muchas veces me hallé en este evento, que tratando de buscar a Dios, orando al Señor, pero yo quería resolver todo mi problema, toda mi situación. Entonces, en realidad estoy orando, pero estoy queriendo resolverlo. ¿Qué les parece, no? Es algo muy extraño, porque en realidad a la hora en la que los hermanos oran a Dios o buscan a Dios, ¿qué es lo que deberían ustedes esperar? Ustedes deberían esperar en Dios que les ayudará, que Dios les dará la victoria ante la situación. Entonces muchas veces en mi corazón llega esta desesperanza. Realmente esta situación se podrá resolver, este problema se podrá solucionar. Muchas veces tengo la situación, ¿no?, por la parte de la economía. Muchas veces estoy pensando, ¿no?, en esta ocasión, ¿cómo puedo resolver este tema? ¿Cómo puedo solucionar este asunto? Pero de manera muy preciosa, Dios estaba obrando en mi vida, me ayudaba en muchas maneras. Entonces la Biblia, ¿con qué sentido nos habla sobre esta historia? Es correcto, ¿no? No sabemos exactamente qué naciones o qué países son los que van a atacar a Israel, pero lo que sí sabemos bien es cuál es el resultado. Ya veamos acá en el versículo 18, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, dice. ¿Sí? Ya aquí es lo que dice que habrá sobre la tierra de Israel gran temblor. O sea, está hablando de una situación enorme, ¿no?, peligrosa, terrible. En algunas versiones de la Biblia dice que habrá un terremoto, dice. Pero en el caso en la versión de la Reina Valera de 1960, el versículo 19 dice, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. O sea, imagínense cuántas tropas, cuántos soldados estarán dirigiéndose hacia la nación de Israel. Por la pisada de las personas, además por los tanques de guerra que se acercan hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo temblará el suelo? ¿Cómo temblará el piso? Solamente el hecho de sentir esta presión, ¿cómo se sentiría el corazón de los soldados israelitas?
Será una situación de gran peligro, gran temor. Está describiendo eso, ¿no? Está describiendo una situación en la que realmente muchos pueblos extranjeros, incluyendo un pueblo más poderoso que se llama Gog, o un rey que se llama Gog, que va a entrar en la tierra de Israel. El versículo 20 dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán, dice, ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ya, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esta inminente ataque? Dios va a destruir a tales enemigos. Entonces, hermanos, en la vida de creencia de ustedes también, en muchas ocasiones viene la situación, viene la dificultad, vienen los problemas. Pero ¿por qué ustedes están con temor? ¿Por qué ustedes están realmente preocupados? Alguno, insisto, no puede conciliar ni el sueño, ¿no? Por tanta preocupación, por tanta situación, ¿no? En su corazón no puede llegar paz, no puede llegar tranquilidad. Por esa razón, Dios mismo, ya dándonos esta situación, finalmente Él mismo quiere resolver. Él mismo quiere solucionar. Él mismo quiere ayudarnos. A veces algunas personas a mí me escriben, ¿no? Me escriben preguntándome o pidiéndome algún consejo por alguna situación que tiene. Entonces la mayoría de las personas está bien afligida por la situación, ¿no? Es decir, que llega una situación de persecución a su vida. Algunos hermanos me cuentan que en su familia hay problema. Algunos me dicen que tiene problema económico. Algunos dicen que fracasó en tal asunto. Y con todas las maneras quiere resolver esta situación, ¿no? Pero la Biblia al respecto, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice la Biblia respecto a las situaciones que llegan en la vida de las personas? La Biblia misma nos quiere hacer encontrar, en algún sentido, encontrarnos con Dios a través de la situación difícil. Ya vamos a ver una palabra en esta ocasión. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 8. El versículo 1 dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, dice. Ya la Biblia nos hace entender que todas las situaciones de dificultad de nuestra vida, Dios mismo podía permitirlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a su palabra. ¿Por qué dice acá? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, hermanos, ustedes cuando están en una situación cómoda, les cuesta para buscar la ayuda de Dios. Cuando ustedes están en una situación de tranquilidad,
de gran, digamos, comodidad, en sus corazones no tienen interés ni siquiera de leer la Biblia. Pero cuando en su vida llega una dificultad grande, solo, o sea, de manera natural, ustedes quieren buscar la palabra, quieren buscar el consejo, quieren recibir la guía por la palabra del Señor. No estoy hablando solo de ustedes, ¿no? En mi vida muchas veces ocurrió así. Muchas veces por estar muy cómodo, muy tranquilo, en mi corazón no tuve interés de buscar la Escritura, de buscar la Biblia. Pero cuando a mi vida vinieron problemas como si fuera un ejército contra mí, en donde no tenía escapatoria, donde no tenía esperanza realmente, pude sentarme en algún lugar, sentándome, abriendo la Biblia, y me ponía a meditar en de qué manera Dios me puede ayudar. Cuando yo entré al seminario, recuerdo bien, es el año 2013 más o menos. En el año 2015 yo estaba todavía en el seminario. Un día yo me fui a repartir volantes, o sea, con los jóvenes, para una actividad, ¿no? Para un evento. En ese momento, al repartir los volantes, de repente llegó en mí una crisis, ¿no? Una crisis de epilepsia. En ese tiempo yo padecía la enfermedad de epilepsia. Entonces no pude seguir repartiendo volantes. Sentía mucha vanidad en mi corazón, porque no podía evitarlo, ¿no? Siempre en alguna situación de mucha presión, presión mental me refiero, venían en mí estas crisis. En ese momento, sin querer, me senté en un lugar, ahí en una plaza, ¿no? Al aire libre, y luego, llevando mi Biblia, abriendo la Biblia, me puse a leer la Escritura. En ese momento, leyendo la Biblia, Dios me hacía encontrar el libro de Oseas capítulo 6, versículo 1. ¿Qué es lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 1? Vamos a buscar un momento. El libro de Oseas capítulo 6, el versículo 1. El libro de Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El versículo 1, ¿no? Esta palabra, por la situación que yo estaba experimentando de enfermedad, me hizo, fijar mis ojos y mi atención en este versículo para pensar. Dice: venid y volvamos a Jehová. Entonces yo estaba viviendo en la iglesia durante ya 2 o 3 años. Es decir, que me estaba congregando en la iglesia, estaba escuchando la palabra, estaba en el seminario. Pero acá dice: venid y volvamos a Jehová. Entonces al principio no podía entender qué significa venid, volvamos a Jehová. Yo estoy en la iglesia, estoy congregándome, ya soy un miembro salvo de la iglesia, estoy en el seminario, estoy preparándome para ser pastor. ¿Acaso no estoy en Dios? ¿No estoy en Jehová? ¿Por qué dice que venid y volvamos? Dice. Yo ya estoy. Pero el problema era que mi corazón no estaba cerca con la palabra de Dios. No estaba pegado, sino que estaba lejos. Entonces, por la situación de la enfermedad, Dios me hacía ir y buscar la palabra para poder recibir la esperanza por Dios. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, exactamente yo pude entender en ese momento: esta enfermedad no tiene otro origen, sino vino de Dios. En mi vida se manifestó esta enfermedad por Dios. Entonces, si viene por medio de Dios, entonces ¿qué pasa? En ese momento dice que Dios también va a solucionar. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
debo venir a Él. O sea, regresar a Jehová, es decir, venir hacia la palabra de Él. Entonces, hermanos, Dios, ¿cómo nos hace ir hacia su palabra? ¿Cómo nos hace regresar, retornar? Cuando nuestra mente está, enfocada en otros asuntos, bien dirigida por las cosas de este mundo. Bien dirigida por las cosas de este mundo. Entonces, en realidad, en mi corazón yo pude entender que para poder volver al Señor necesito realmente ir hacia la palabra de Dios. Entonces, pasando aproximadamente 5 años, más o menos 5 años, en ese momento yo pude, recibir, ¿no?, la sanidad, pude sanarme de la enfermedad. En el año 2019, ¿no?, cuando nació mi hijo. Entonces, en realidad, por la gracia de Dios, por la guía del Señor, estoy hoy en día en la iglesia, puedo, caminar con la iglesia y también puedo estar, ¿no?, en el ministerio para poder caminar con la voluntad de Dios. Espero que todos ustedes, ¿no?, cada situación, aunque parece muy compleja de sus vidas, una situación muy difícil, pero que en su corazón, cuando realmente sienta la dificultad, la situación, pueda, regresar a la palabra de Dios. No se queje solamente contra la situación, sino que pueda buscar a Dios por medio de la situación. Dios quiere hacer volver el corazón de ustedes hacia la palabra. El día de hoy hasta aquí vamos a compartir. Gracias por su atención. Vamos ahora. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde usted nos permitió realmente la palabra para poder compartir en esta noche. Usted nos ha dado realmente la oportunidad de recibir la enseñanza de Dios. Espero, Señor, que todos los hermanos, cuando reciban la situación de su vida, el problema de su vida, realmente puedan buscar la palabra de Dios. No solamente quejarse ante la situación, sino que realmente buscando la palabra de Dios, creo que Dios también tendrá su promesa para nuestra vida. También nos dará esperanza a través de su palabra. Señor, le agradecemos por esta noche. Espero que siga guiando nuestra vida. Espero que siga trabajando en la vida de todos los hermanos. Gracias, Señor. Encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.